Hoy en Radio Resultados. El INE informa que las precampañas iniciarán el 20 de noviembre de 2023 y concluirán el 18 de enero de 2024. El presidente niega haber participado en la elección de los finalistas de las encuestas de Morena en los estados. México crea puente aéreo Israel-España para sacar a connacionales de la zona de conflicto. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber participado o que le hayan consultado sobre la elección de los finalistas que participarán en las encuestas de Morena para elegir candidatos a gubernaturas. No, y yo ya entregué el bastón de mando que tiene que ver con nuestro movimiento y tengo bastante trabajo. Además, el mandatario deseó suerte a quienes participan en este proceso interno y les pidió actuar con prudencia. Pero a todos desearles lo mejor y que se actúe con prudencia, que todo se le deje a la voluntad del pueblo. Andrés Manuel López Obrador se refirió a la posible huelga de trabajadores del Poder Judicial e insistió en que hay que cortar los privilegios. Y acerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho. Nada más decirles que no se dejen manipular. Es un mensaje, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen. El presidente mexicano celebró el acercamiento que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, pues dijo que es un avance para que puedan llegar a un acuerdo para no dar pretextos a sanciones injustas de países extranjeros. Ahora que van a haber elecciones, participen todos, se llegue a un acuerdo y por la vía democrática, por la vía de la libre manifestación, la libre expresión, la libertad en el sufragio, pues los venezolanos salgan adelante para no dar también pretextos a sanciones injustas de países extranjeros. El jefe del Ejecutivo dio a conocer que ya invitó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la cumbre sobre migración que será el próximo 22 de octubre en Palenque, Chiapas. Acabo de hablar con él por teléfono para invitarlo a que nos acompañe. Vamos a reunirnos vecinos, pueblos hermanos de Centroamérica, de América Latina, del Caribe. El día 22 de este mes, de este domingo, en 8, en Palenque, para tratar el tema migratorio, porque nos preocupa bastante. Radio Resultados. Elecciones 2024. El Consejo General del INE modificó las fechas de inicio y conclusión del periodo de precampañas para el proceso electoral federal 2023-2024. Serán del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 2024. Esto en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, afirmó que este acatamiento de la sentencia privilegia por encima de todo los derechos de los partidos políticos. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la virtual candidata presidencial de Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, retirar un meme por advertir esto como actos anticipados de precampaña y campaña. El INE otorgó las medidas cautelares solicitadas por Morena por el meme publicado sobre una presunta encuesta en la que Xóchitl Gálvez aparece posicionada en primer lugar sobre la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.
Marcelo Ebrard, ex aspirante en el proceso interno de Morena, reiteró a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido que es necesario defender el futuro de Morena y dijo que ese es el punto central de la queja que presentó por presuntas irregularidades en dicha contienda. Al apuntar que la comisión no puede ser omisa ante su denuncia, advirtió: si ustedes admiten las viejas prácticas ahora, habremos aceptado su predominancia en el futuro de nuestro movimiento. Desde las costas de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, estado número 15 que visita como coordinadora nacional de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, aseveró que los primeros pasos del segundo piso de la Cuarta Transformación deben tener como prioridad garantizar que México sea una nación democrática, lo que se logrará con el Plan C. Y ese Plan C también quiere decir que llegue la democracia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el marco del Día de la Nación Pluricultural, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, exigió al gobierno federal presupuesto para el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país. Un proyecto alternativo de presupuesto donde le estamos pidiendo al gobierno que le ponga al menos 4,000 millones de pesos para que pueda haber obras hacia los pueblos indígenas. En un encuentro con representantes de comités vecinales y simpatizantes, Omar García Harfuch, aspirante a coordinador de los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México, reconoció el esfuerzo y la dedicación que brindan miles de brigadistas para apoyar su proyecto de continuidad a favor de la defensa de la transformación nacional. El gobierno mexicano informó que establecerá un puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid para sacar a connacionales de la zona de conflicto entre Israel y Hamás. La Cancillería dio a conocer que 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana viajarán a Israel para comenzar a evacuar a mexicanas y mexicanos que soliciten su salida. Ya no los traerán a México, sino que serán trasladados a España, desde donde cada persona podrá buscar en condiciones de seguridad sus opciones de regreso a México, dice una nota informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Concluida la segunda etapa para la elección del nuevo titular de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, este jueves, la Junta de Gobierno publicó la lista de los 10 aspirantes con mejor perfil para dirigir la máxima casa de estudios. De acuerdo con la convocatoria que se publicó el 21 de agosto, este 12 de octubre se emitió la convocatoria a través de un comunicado en el que se subraya que los 10 que la integran serán entrevistados por los miembros del organismo interno de la UNAM a partir del lunes 23 de octubre. Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía, reapareció este 12 de octubre en Palacio Nacional para platicar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y darse un abrazo de amigos, comentó a medios de comunicación al salir del encuentro. Ciudad de México. Integrantes de organizaciones sociales exigieron en la Embajada de Israel en la Ciudad de México un alto al genocidio en contra del pueblo de Palestina. Durante la manifestación, quemaron la bandera de Israel y lanzaron flores ensangrentadas en la fachada de la sede diplomática. Daniela González López, coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, señaló que como mexicanos se hace un llamado al gobierno de Israel para que frene de manera inmediata la demonización de la desinformación en contra de Palestina, conflicto que lleva más de 75 años, en donde los palestinos luchan y resisten un brutal genocidio. Otra manifestación similar se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, también en la Ciudad de México. En el marco del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, renombró la estación del Metrobús Glorieta de Colón de la línea 7 con el nombre de Amájac, como un esfuerzo por transformar el significado de símbolos coloniales y reivindicar la memoria histórica de las comunidades indígenas de la Ciudad de México. Martí Batres recordó que la escultura de la joven de Amájac fue colocada el pasado 23 de julio en el perímetro de la anteriormente nombrada Glorieta de Colón, en atención a las propuestas de colectivos de mujeres indígenas de reemplazar la figura de este personaje con un símbolo que representara la dignidad de las comunidades indígenas y rindiera homenaje a la diversidad cultural.
Información de los estados. Un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea Mexicana sufrió un desplome entre las comunidades Ventoso y La Cumbre en el municipio serrano de Topia, Durango. Las versiones preliminares apuntan que las hélices se habrían enredado en cableado de la zona. Confirmaron 3 muertos, los 2 pilotos y un elemento de tropa. Tras la notificación del impacto, se notificó a las autoridades de Protección Civil de Durango, pero además de la base militar destacamentada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, salieron también para auxiliar a los tripulantes de la aeronave. Diputadas locales del PRI denunciaron al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por violencia política en razón de género. Al mismo tiempo, un grupo de personas se manifestaba fuera del Instituto Nacional Electoral, donde depositaba la queja y gritaban «Samuel acosador». La denuncia, interpuesta por Cecilia Robledo, Lorena de la Garza y Perla Villarreal, indica que han recibido amenazas, extorsiones, chantajes y presiones para que dejen el cargo o voten de determinada manera, supuestamente por órdenes del gobernador. La tarde de ayer, una repentina tormenta azotó a la ciudad de Puerto Vallarta y desencadenó una serie de inundaciones y caos en las principales arterias de la ciudad. La falta de impermeabilidad de los suelos y la abrumadora cantidad de agua que cae en la región han generado una situación de emergencia, con informes de vehículos arrastrados, viviendas en peligro y posibles víctimas. Ramón Alberto Garza, director general del sitio web de noticias y medios de comunicación Código Magenta, denunció en un video que el jefe de la oficina del gobernador de Nuevo León, Miguel Flores Serna, lo habría amenazado. Señaló que la amenaza se dio como consecuencia a la publicación de un video el pasado martes, en donde se denunciaba un hecho ocurrido el fin de semana en Monterrey, en la que advertían que la Fuerza Civil hizo una movilización para rescatar un camión propiedad del padre de Flores Serna, que detuvo la Policía Municipal de San Nicolás por un problema de tránsito. En un mensaje de texto, el funcionario de gobierno de Samuel García amenazó que al meterse con su familia pone en riesgo la suya. Economía. La Junta de Gobierno del Banco de México advirtió que la inflación general de México sigue disminuyendo hasta alcanzar niveles no vistos desde febrero de 2021. Sin embargo, el panorama inflacionario del país es complejo y con importantes factores que pueden impulsar una alza. Esto se dio a conocer en las minutas publicadas este jueves de la última reunión de política monetaria del Banco Central, celebrada hace un par de semanas. Clima. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, hoy 13 de octubre habrá chubascos y lluvias puntuales en entidades del centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Se pronostican lluvias intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como muy fuertes en Guerrero y Oaxaca. Además, la onda tropical número 29 se desplazará sobre el occidente, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en esa región. Asimismo, el Frente Frío número 6 se extenderá sobre el norte de México e interaccionará con un canal de baja presión, lo que originarán chubascos y rachas de viento con posibles formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Radio Resultados Internacional. Las fuerzas de defensa de Israel comunicaron a las Naciones Unidas la noche de este viernes una instrucción para que los residentes palestinos se reubiquen al sur de Gaza en un plazo de 24 horas. Esta alerta ha levantado especulaciones sobre una inminente incursión terrestre. Corea del Norte condenó este viernes la llegada de un portaaviones estadounidense a Corea del Sur y amenazó con destruirlo, esto en un momento de renovadas tensiones en la península coreana. Y es que el jueves el portaaviones de propulsión nuclear USS Reagan llegó al puerto de Busan, 320 kilómetros al sureste de Seúl, acompañado de su grupo de ataque. La Fiscalía francesa abrió este jueves una investigación por sospecha de envenenamiento de la periodista rusa Marina Ovsianikova, refugiada en Francia tras irrumpir el año pasado en la televisión estatal con un cartel en contra de la guerra de Ucrania. La reportera se sintió mal en plena calle el jueves en París, según fuentes, y afirmó haber sido envenenada por los rusos, indicaron también fuentes cercanas al caso. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes.